¿Recuerdan quizá la escena más famosa con el Guasón, donde él habla de sus cicatrices? Vamos a dibujarte una sonrisa. ¿Y por qué tan serio? Así es como sonaría si no tuviera música. Vamos a dibujarte una sonrisa. ¿Y ¿por qué tan serio? Lo mismo se puede decir de la escena final de la película. Aquí está, con acompañamiento musical. Él es un guardián silencioso y un protector vigilante. El caballero de la noche. Pero sin él. Él es un guardián silencioso y un protector vigilante. El caballero oscuro. Admitan que sin música estas escenas simplemente no funcionan. El asunto es que la música en el cine no es solo música de fondo, es otro personaje invisible que encausa hábilmente nuestras emociones. Quien dirige a este personaje y le da vida es el compositor. En nuestro caso, el inigualable Hans Zimmer. Hoy hablaremos de por qué los directores más famosos y los estudios más importantes prefieren trabajar precisamente con Hans Zimmer, cuál es su secreto y cómo cambió las reglas del juego para convertirse en uno de los compositores más populares y solicitados de la industria del cine. Como ejemplo, tomemos algunas de las bandas sonoras más conocidas. El tema del Guasón de la película El Caballero de la Noche, El Origen, Interestelar de ese mismo Nolan y Duna de Denis Villeneuve. E intentaremos entender en qué consiste el genio de Hans Zimmer. Música poderosa. Hans Zimmer, fundido a negro. Tal vez alguien no sepa quién es Hans Zimmer, pero si tienes oídos y puedes escuchar, ten por seguro que definitivamente has escuchado su música. A lo largo de su carrera, Hans Zimmer ha contribuido a las bandas sonoras de más de 150 películas. Sí, más de 150. Entre ellas están películas como Gladiador, Misión Imposible, Sherlock Holmes, Juego de Sombras y muchas otras. Incluso si eres un espectador muy joven, probablemente hayas escuchado su música en películas animadas como Kung Fu Panda, Un jefe en pañales o El Rey León, por la cual, por cierto, recibió un premio Oscar. Y si eres un gamer empedernido, seguro has escuchado la música de Call of Duty, Modern Warfare 2 o Crysis 2. Si intentara enumerar todas las películas con su música, me tomaría varios minutos. Lo más probable es que cerrarías el video y me pondrías un dislike. Así que mejor hagamos un pequeño experimento. Intenta nombrar tus 5 películas favoritas. Y con una probabilidad del 99%, una de ellas tendrá música de Zimmer. Aquí tienes una lista de sus películas más conocidas. Ponle pausa y asegúrate de que tu película esté ahí. Y si no está, escríbelo en los comentarios. ¿Pero qué te pasa? Y ahora hablemos de cómo distinguir una banda sonora realmente buena de una mediocre. Una buena banda sonora está tan perfectamente integrada en la narrativa que ni siquiera notas su presencia, excepto tal vez en algunos momentos culminantes. Como ejemplo, tomemos la escena donde el Guasón vuelve a hablar de sus cicatrices, pero ahora a Rachel. ¿Puedes decir de inmediato si había música en esa escena? Estoy seguro de que el 99% de ustedes no recordarán exactamente qué sonaba ahí, o si siquiera había algo sonando, pero sí hay música en esa escena. Me metí la navaja en la boca y yo mismo me hice esto. ¿Y sabes qué? Ella no podía verme. Y la música no solo está ahí, está al 100% al servicio de la idea del director. Me metí la cuchilla en la boca y lo hice yo mismo. ¿Y sabes qué? Ella no podía verme. Ella se fue. Ahora veo toda la ironía. Ahora siempre sonrío. En realidad, la banda sonora influye en cómo se percibe una escena más de lo que nos damos cuenta. Literalmente nos dicta qué sentir, incluso si no lo notamos. Frank Zappa una vez dijo: hablar de música es como bailar sobre arquitectura. Así que para demostrar lo importante que es la música, hagamos un pequeño experimento.
Tomemos la escena final de El origen de Christopher Nolan, donde Cobb finalmente regresa a casa. La escena está llena de tensión y esperanza. Miren y sientan lo que aporta aquí la música de Hans Zimmer. James. Miren quién llegó. Ahora quitemos la música. Las mismas acciones, el mismo Cobb pero sin música. James. Miren quién llegó. Se siente la diferencia. Es como si algo importante hubiera desaparecido. Bueno, sigamos adelante, cambiemos la banda sonora. James. Miren quién llegó. Admitan que todo cambió radicalmente. Aquí puse la banda sonora de ese mismo Caballero de la Noche. O aquí hay un fragmento de Interestelar, la banda sonora también es de Hans Zimmer. Todo esto es el cuarto de una niña pequeña en cada momento del tiempo. Es increíblemente complicado. Ellos tienen acceso a la infinidad del tiempo y el espacio, pero no están atados a ellos como nosotros. Sin música. Todo esto es el cuarto de una niña pequeña en cada momento del tiempo. Es increíblemente complicado. Ellos tienen acceso a la infinidad del tiempo y el espacio, pero no están atados a ellos como nosotros. Y finalmente cambiemos la banda sonora. Ellos tienen acceso a la infinidad del tiempo y el espacio, pero no están atados a ellos como nosotros. Por eso no pueden ubicar un momento específico en el tiempo y no pueden comunicarse. Creo que no hace falta decir cuánto ha cambiado todo. Por cierto, escriban en los comentarios si reconocieron de dónde es esta banda sonora. Les daré una pista, también es obra de Zimmer. La música de Zimmer es sin duda magnífica, pero tiene su precio. Hans Zimmer es uno de los compositores más caros de Hollywood. Según cálculos aproximados, gana de 1 a 2 millones de dólares por cada película. Admitan que no es poca cosa. Y sin embargo, muchos directores famosos y grandes estudios eligen trabajar precisamente con él, a pesar del costo. Y una y otra vez regresan a Zimmer. Entonces, ¿cuál es su secreto? Vamos a intentar averiguar. Entonces, ¿cuál es la razón del éxito de Hans Zimmer? Empecemos con su principal superpoder, la versatilidad. Él puede componer música para cualquier género, desde superproducciones épicas hasta dramas conmovedores. ¿Quieres algo monumental? Aquí tienes Gladiador. ¿Necesitas un drama histórico lleno de tensión? Fácil, Pearl Harbor. ¿Qué tal una emocionante epopeya espacial? Por favor, Interestelar. ¿Aventuras? Ok, Piratas del Caribe. Caricaturas, Un jefe en pañales. Zimmer es igual de convincente en una gran variedad de géneros. Justo esa capacidad de adaptarse a cualquier historia es lo que lo hace tan solicitado. La segunda gran fortaleza de Zimmer es la épica. Si hay alguien que llevó las bandas sonoras a un nuevo nivel de grandeza, definitivamente es él. Es difícil imaginar Duna de Denis Villeneuve sin su banda sonora, que literalmente impregna cada escena con una atmósfera de grandeza. Por cierto, este no es su primer proyecto juntos. Zimmer también compuso la música para Blade Runner 2049 del mismo Villeneuve. Y de nuevo, esa misma epicidad. Otro buen ejemplo es su banda sonora para el tráiler de El origen de Christopher Nolan. Y hay una historia interesante relacionada con ella. En ese tráiler, Zimmer utilizó un sonido curioso.
este de aquí. Nada especial, tal vez digas, algo así se puede escuchar en muchos trailers. Pero el asunto es que este sonido, que ahora ya se ha convertido en un cliché, se escuchó por primera vez precisamente en el tráiler de El Origen. Posteriormente les gustó tanto a los cineastas que empezaron a usarlo en todas partes. Y las variaciones de este sonido se pueden escuchar en una gran cantidad de trailers posteriores. Rimpak International Naval War Game. Got an unknown surface contact, 8,000 yards. Is this some kind of exercise? Bravo. Our nation. Hans Zimmer cambió radicalmente el enfoque para componer bandas sonoras de películas. Él mismo lo expresó así: Hollywood estaba anticuado. La idea era que tenías que escribir la música en papel, dársela a la orquesta y luego ellos la tocarían por primera vez para el director. Y entonces, cuando la escuchaba frente a toda la orquesta, podía decir: no me gusta. Al final, todos empezaban a volverse locos. Había que disolver la orquesta y cada quien se iba a su casa. Todo se basaba en el compromiso, pero cada vez era como un verdadero ataque al corazón. Hans se convirtió en uno de los que hicieron cambios radicales en este proceso e introdujo la práctica de que el director comenzara a discutir la banda sonora desde el inicio de la producción de la película. Cabe señalar que, aunque esta práctica no era muy común, otros compositores famosos también utilizaban este enfoque, como John Williams. Por cierto, John Williams es probablemente el compositor de cine más respetado en toda la historia del cine. Williams también interactuaba activamente con los directores en las primeras etapas de la creación de la película, discutiendo los temas musicales y los estados de ánimo incluso antes de que se completara la edición. Por ejemplo, al trabajar en Star Wars, él desarrolló los temas musicales junto con George Lucas durante el proceso de edición de la película. Uno de los casos más conocidos es el de Parque Jurásico, donde la música de Williams tuvo un impacto tan fuerte en el director que algunas escenas fueron reeditadas o alargadas para ajustarse mejor a los temas musicales. Ese mismo tipo de enfoque fue practicado por Hans Zimmer. Por eso era valorado por directores de alto nivel como Chris Nolan, porque como se descubrió, la música de Hans Zimmer en los trabajos de Nolan no solo ocupaba un lugar especial, sino que influía directamente en el proceso de creación de la película. Todo fue al revés. Yo componía la música basándome solo en ideas, y cuando dije, bueno, mándame la película, Chris me respondió que primero la música y solo después terminaríamos la película. Así es como lo contó Hans Zimmer. Cuando recién me uní al proyecto, Chris me dijo: tengo una idea. No te voy a contar de qué trata la película, pero tengo un texto de una página. ¿Puedes pasar un día con él y escribir la música que se te ocurra? Eso ya sonaba como una aventura. En esa página había una pequeña historia personal sobre la relación entre un padre y su hijo o hija, y escribí lo que se convirtió en un mensaje de amor para mi propio hijo. Luego llamé a Chris y le dije: ya escribí, pasé el día trabajando en la música. ¿Quieres que te la mande? Chris respondió: no, iré y la escucharé yo mismo. Y entonces vino a mi estudio, escuchó la composición y le pregunté qué pensaba, y Chris respondió: bueno, parece que es hora de que haga una película. Después de eso, empezó a contarme sobre esa enorme obra épica que planea, sobre el triunfo de la ciencia, la humanidad, el espacio y mucho más. En algún momento lo detuve y le dije: pero Chris, todo lo que te di es un pequeño boceto modesto, y es muy personal. A lo que él respondió: pero ahora sé qué será el corazón de la película. Se trata de la película Interestelar, y en realidad, en su pequeño texto, Chris describía la relación no entre padre e hijo, sino entre el padre y la hija, Cooper y Murph. Aquí, por supuesto, Chris estaba siendo astuto respecto a la relación entre padre e hijo. Solo después supe que ese hijo en realidad no era un hijo, sino una hija. Porque mi papá me lo prometió.
Ahora estoy aquí, Morph. Todo esto indica que a menudo Hans Zimmer no solo componía la banda sonora para una película en particular, sino que influía directamente en la creación de la obra. Pero como ya mencioné, aunque este enfoque era raro antes de Zimmer, de todos modos también fue utilizado por otros compositores. Y el simple hecho de aplicar este concepto no hace a Zimmer único. Entonces, ¿en qué radica su singularidad? ¿En qué consiste su innovación? Para entender esto, vale la pena echar un vistazo a la biografía de Hans Zimmer. Creo que ahí se encuentra la respuesta a esta pregunta. No me detendré en la etapa de la biografía de Hans Zimmer cuando ya se convirtió en compositor de cine. Creo que ustedes mismos pueden abrir la lista de películas en las que trabajó Zimmer y ellas hablan por sí solas. Considero que los momentos clave que lo formaron están precisamente en su infancia y en el periodo temprano de su vida. Zimmer nació el 12 de septiembre de 1957 en Frankfurt y desde niño comenzó a experimentar con la música. A pesar de que el joven Hans odiaba las lecciones tradicionales de disciplina, siempre encontraba maneras de aprender por sí mismo. Como decía el propio Zimmer, mi educación formal fueron 2 semanas de clases de piano, después de las cuales mi maestro y yo estábamos listos para matarnos el uno al otro. Me expulsaron de 8 escuelas, pero siempre escuchaba música en mi cabeza y aprendí todo por mi cuenta. Zimmer desde temprana edad empezó a mostrar interés no solo por la música en sí, sino también por cómo podía modificarla. Su padre era ingeniero y, según el propio Hans, apoyaba su deseo de experimentar. Por ejemplo, se le ocurrió colocar motosierras u otros mecanismos al piano, lo que aterrorizaba a su madre. Pero su padre pensaba que era un uso magnífico de la tecnología. En su adolescencia, Zimmer se mudó a Londres, donde comenzó su carrera trabajando en una gran variedad de estilos y géneros musicales. Colaboró con bandas de punk rock como The Damned, y participó en grabaciones con diferentes grupos, incluyendo a The Buggles. Incluso se le puede ver tocando los teclados en el videoclip de la famosa canción Video Kill the Radio Star. También Hans trabajó con sintetizadores y electrónica para el grupo italiano Crisma y después colaboró con Ultravox. Como pueden ver, Zimmer en su juventud no se parecía en nada al compositor respetable que estamos acostumbrados a ver ahora. Experimentó con diferentes géneros, llegando incluso a trabajar con una banda de punk rock. Sin embargo, esa experiencia jugó un papel clave en su éxito posterior. Zimmer no se limitaba a los enfoques musicales clásicos. Él utilizaba activamente instrumentos electrónicos y sintetizadores, lo que más adelante le ayudó a convertirse en uno de los que cambiaron radicalmente la industria de las bandas sonoras de cine. Desde el inicio de su carrera, trabajando con el compositor Stanley Myers, intentaba combinar la música orquestal con sonidos electrónicos. Precisamente este enfoque experimental le permitió a Hans crear paletas sonoras únicas para las películas. Creo que notaron una característica clave de Zimmer que tal vez sorprendió a quienes no están familiarizados con su biografía, es decir, la falta de una educación musical clásica. Y creo que, por extraño que parezca, eso fue precisamente lo que jugó un papel clave en su éxito. Zimmer, a diferencia de muchos otros compositores, no tenía una educación musical clásica. Por eso, todas esas reglas básicas que los músicos aprenden a través de la formación académica, él tenía que deducirlas por sí mismo. Cada paso que daba en el estudio de la música era una verdadera revelación para él. Y es precisamente este proceso de descubrir por sí mismo nuevas reglas musicales lo que le permite valorar cada pizca de información que obtiene. Además, el hábito de buscar constantemente nuevas soluciones y enfoques a través de la propia experiencia, precisamente porque formalmente no tienes educación, te permite en el futuro no conformarte con lo logrado y seguir buscando y experimentando donde otros podrían quedarse con las soluciones habituales, pensando que ya todo está bien conocido y que no tiene sentido reinventar la rueda. Precisamente esta característica es la que destacan sus colegas del gremio. Zimmer tal vez no lee partituras a primera vista tan rápido como los músicos formados tradicionalmente, pero es alguien que trabaja con facilidad con archivos MIDI y entiende perfectamente las tecnologías de sonido, la síntesis y el software. Esto le permite pasar instantáneamente de un instrumento a otro, por ejemplo, del piano a la guitarra eléctrica, creando paisajes sonoros únicos. Además, Zimmer se apartó de la práctica estándar en la que cada personaje de una película tenía su propio leitmotiv melódico que sonaba cuando aparecía. Zimmer comenzó a experimentar.
cambiando el enfoque de la caracterización musical de los personajes. Por ejemplo, para el Guasón en El Caballero de la Noche, utilizó prácticamente una sola nota, que mediante glissando, un deslizamiento suave, cambiaba la frecuencia del sonido, creando una sensación creciente de ansiedad. Además, en lugar de una melodía, el carácter del personaje podía ser representado por un patrón rítmico único que por sí mismo marcaba el tono y la atmósfera de la escena. Estos experimentos se convirtieron en la característica distintiva de Zimmer, resaltando su enfoque innovador hacia la música cinematográfica. Su destreza técnica, la capacidad de experimentar y el deseo de ir en contra de las reglas tradicionales lo convirtieron en el compositor que conocemos hoy en día. Con todo esto, Zimmer es alguien que literalmente vive y respira todo esto y dedica todo su tiempo libre a su actividad. Así es como él mismo describe este proceso. Miedo, pánico, revelaciones, procrastinación, conversaciones. Aún más conversaciones con el director. Aún más conversaciones con el director de fotografía. Porque quiero saber cuál será la paleta de luces. Leer una enorme cantidad de libros. Más procrastinación. Más miedo y fechas límite. Hasta que alguien me quite la partitura. Lo primero en lo que pienso es en la música. Y lo último también es la música. Soy como un monje. Rara vez veo la luz del día. Siempre estoy en contacto con músicos y directores. Y trato de pasar el mayor tiempo posible tocando música. Si ya llevas tiempo suscrito a mi canal, sabes que este episodio es un poco diferente al formato habitual. Normalmente analizo personajes de películas y series, no personas reales. Si te gustó este enfoque, apoya el video con un like. También escribe en los comentarios a qué personas reales te gustaría ver en los próximos episodios. Y si es tu primera vez aquí, ve a la página principal del canal. Ahí hay muchas cosas interesantes.